Buen día. En el video anterior habíamos terminado en la parte de planos principales. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema. Vamos a definir las tensiones principales, que son esas tensiones que son normales a dichos planos. Eso geométricamente, ahora a medida que avancemos vamos a entender mejor el concepto de que es una tensión principal, más allá de lo que significa en el sistema de tensiones. Como dice aquí, es posible definir un nuevo sistema de coordenadas cuyos ejes sean perpendiculares a estos planos principales, es decir, un nuevo sistema de coordenadas. Tenemos casos de 2 y 3 dimensiones. En el caso de 2 dimensiones, las tensiones principales se designan como sigma 1 y sigma 2 y obviamente están a 90 grados una respecto a la otra. Cuando el sistema se extiende a las 3 dimensiones, vamos a tener 3 tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, las cuales, si bien son vectores, cuando las calculemos, los valores numéricos nos las van a ordenar de mayor a menor. Sigma 1, o sea, una vez resuelto el sistema y obtenido los 3 valores, sigma 1 va a ser la mayor numéricamente, sigma 3 la menor, y sigma 2 obviamente va a quedar como valor intermedio. 1, 2 y 3, ¿por qué? Porque el nuevo eje de tensiones principales son un sistema de ejes que denominamos 1, 2 y 3. También vamos a ver casos en el que, si bien están en el espacio, o sea, es un caso tridimensional, resulta que alguna tensión principal y por ende un eje principal se hace coincidente. Entonces el sistema se simplifica en cuanto a los cálculos. Bueno, por definición, el plano principal, recordemos que era un plano en donde no había tensiones de corte. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la ecuación 2.3, la igualamos a 0, como se ve aquí, despejamos y nos va a dar que la tangente de 2θ, θ va a ser el ángulo que hay entre el eje coordenado, en el caso de 2 dimensiones, entre el eje coordenado X y el plano principal. Va a ser 2 veces el esfuerzo de corte dividido la diferencia entre las tensiones sigma X y sigma Y. Obviamente que en función de si la tensión esta es positiva o negativa y esta diferencia es positiva o negativa, este cociente me va a dar positivo o negativo, entonces el ángulo me puede dar desde el 0 para arriba o del 0 para abajo. Eso después lo vamos a ver en los ejercicios, cómo se analiza el signo para saber si θ es positivo hacia arriba o negativo hacia abajo. Bueno, ustedes saben que la función tangente es una función periódica de periodo pi. Pero hay una pequeña diferencia que la vamos a ver cuando veamos el círculo de Moore, que es que en las cuentas se calcula como 2θ, numéricamente ese mismo valor de θ en el gráfico, en el cuerpo real, va a ser θ, o sea, va a ser la mitad del valor. Como dijimos, para no hacer todo el trabajado matemático, ya que está explicado en las diapositivas, vamos a saltar directamente a las ecuaciones que nos son útiles y nos dejan algo de análisis. Entonces, trabajando estas ecuaciones, llegamos a que la tensión máxima en un caso biaxial va a ser la designamos sigma 1 y va a ser un medio de la suma de las tensiones aplicadas, las tensiones normales, más la diferencia sobre 2, más la tensión de corte al cuadrado, todo raíz a este término. Y la mínima, si se fijan, sigma 2 es la misma expresión, nada más que en vez de con un más, con un menos. Esto vamos a ver que este va a ser el centro de la circunferencia y este va a ser el radio del círculo de Moore.
Y el ángulo θ sale de la ecuación anterior que les mostré de la tangente de 2θ. Acá, para establecer la dirección de sigma 1, como dijimos, si este es el eje X θ0, el valor podría estar o θ para abajo o θ para arriba, horario antihorario. Bueno, eso se va a analizar. Si ustedes recuerdan que era un θ2 es un cociente, ustedes van a analizar la parte de arriba y la parte de abajo, porque no dejan de ser, es un cociente de 2, si bien acá son números o escalares, no dejan de ser 2 vectores. Entonces, sigma 1 y tau me van a definir, dependiendo de cuál de los dos valores sea mayor, me va a definir si está en un cuadrante o en el otro. Eso tiene que ver más con un análisis trigonométrico. Si ustedes ven acá, dice que la tangente de 2θ sub s es menos la diferencia sobre 2 veces tau, es decir, sería al revés de la de θ y con un signo menos. Esto es porque este ángulo es el complementario de θ, es θ sub s. Como les acabo de decir, acá se ve que una tangente del ángulo normal es la recíproca de la tangente de θs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son ortogonales o normales entre sí. Y están separados 45 grados en el elemento físico. ¿Tá? Porque acá es 2θ, entonces serían normales u ortogonales 90 grados, pero como es 2θ, el ángulo en el elemento real es de 45. Y así como definí las tensiones sigma 1 y 2 como la máxima y la mínima principal, también defino, sustituyendo en la ecuación 2.10 las 2.7, lo que me va a dar el valor de la tensión máxima de corte, que va a ser, fíjense, la parte de la raíz, o sea, sin la suma de las tensiones normales, que habíamos dicho que era el centro de circunferencia hasta el radio. Y ahora vamos a ver que sí, que tiene sentido de que este valor sea el radio y sea la tensión máxima. Bueno, ¿qué es el círculo diagrama de Mohr? Es una herramienta gráfica que es muy útil para ver la variación de las tensiones todas, no solamente las aplicadas, sino las principales, cómo varían sus valores en función del ángulo del plano que estemos analizando. Es decir, en la práctica nosotros vamos a tener un sistema de tensiones sigma 1, sigma 2, vamos a empezar con el caso sencillo de 2 dimensiones, y una tau de corte. Entonces vamos a tener nuestro elemento con ese sistema de tensiones aplicada y vamos a poder poner un ángulo θ del plano que me interesa y podemos hacer rotar ese plano y ver cómo van variando las componentes de las tensiones todas. En algún momento vamos a tener las principales en un determinado ángulo, que es donde se van a hacer las tensiones de corte cero, pero podemos ver cómo van variando las tensiones a medida que cambia el ángulo θ. Lo importante de esta filmina es lo que dice acá, que al trabajar con el círculo de Mohr tenemos que tener ciertas reglas básicas. Que lo que es θ en el elemento físico real, en el cuerpo que estamos analizando, en el círculo de Mohr va a ser 2θ. Eso cuando hagan la práctica lo van a ver bien. En el mismo sentido, si la rotación del elemento es en sentido horario, entonces la rotación en el círculo de Mohr tendrá la misma dirección. Vamos a ver que hay un par de convenciones. Ustedes van a ver algunos autores, cuando vean el círculo de Mohr, el ángulo que les da positivo lo hacen horario y lo hacen positivo, y en algunos lo hacen antihorario y lo hacen positivo. Bueno, como dice, hay un par de, hasta parecen opuestas, pero ustedes agarran dos libros
y distintos y puede ser que la convención sea distinta, pero como lo dice la palabra, es una convención, es algo que adapta a uno. Puede haber una más utilizada que otra, pero no quiere decir que porque usen ustedes la menos difundida sea erróneo. Lo que tiene es que cuando ustedes establecen una convención, es que ustedes tienen que establecerla, van a decir, este va a ser mi sentido positivo y expresarlo siempre en el mismo sistema, porque si ustedes lo expresan en su sistema y después van a otro que está usando otra convención, obviamente que el resultado no les va a coincidir. Pero a lo que voy es que no se asusten si no entienden o si piensan que están interpretando las cosas al revés. Es un tema de convención. Nosotros le vamos a dejar una hojita que es la que recomendamos para los casos de convención de círculo de Moore. Bueno, acá esta es una de las gráficas más utilizadas. Tenemos un elemento. Recuerden que nosotros dijimos que usamos un cuadrado, pero en realidad es un punto que no tiene dimensiones, pero lo hacemos cuadrado para poder hacerlo la aplicación de las tensiones. En este caso tengo una tensión sigma x saliente de tracción, una sigma y también saliente de tracción y una tensión de corte ix que habíamos visto que era lo mismo que la tau xy. En este caso es horario porque la flechita de arriba gira en sentido horario y el par de los laterales se tiene que oponer a la rotación, pero este tipo de sistema, por convención, repito, convención, se considera positivo el de tau, porque es horario. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el círculo de Moore tiene dos ejes, el de las tensiones tau de corte vertical y el eje horizontal o x de las tensiones normales sigma. Entonces, yo voy a dibujar dos puntos. El punto A, que en este tipo de convención, el punto A tiene los valores de sigma x, que es positivo porque es saliente. Fíjense que va de 0 a un valor positivo. Y después, tau xy es positivo. En este caso, perdón, fíjense que tau para arriba es positivo y para abajo es negativo. Entonces, en este caso consideró que el horario era negativo, por eso lo puso acá abajo. Este es el valor de tau. De acá a acá. Menos tau xy. Yo en otra convención este punto A iría exactamente acá arriba, o sea, espejo respecto al eje X. ¿Por qué? Porque considero que este tau es positivo y los tau positivos se pondrían acá. Entonces mi punto A quedaría acá arriba. Después pongo mi punto B. Mi punto B tiene valor de sigma y hasta acá. Y después, si yo acá usé el tau xy, acá pongo el mismo valor pero opuesto. Acá, como toma positivo, se lo asigna al punto B, el positivo, el punto B queda acá arriba. Con la otra convención, este punto B hubiera quedado espejo acá abajo. Porque hubiera usado el tau positivo, se lo hubiera dado al punto A y el negativo se hubiera dado a B. ¿Qué me cambia de esta convención? Es que si yo hubiera tenido el punto A acá arriba y el punto B acá abajo, fíjense en que el centro hubiera sido el mismo, el centro del círculo, el radio también hubiera sido el mismo, la posición, la distancia esta OE va a ser la misma, porque el centro es el mismo y el radio es el mismo. O sea que el círculo, obviamente que no podía cambiar con la convención que yo usé, porque algo que tiene un valor físico real no va a depender del sistema con el que yo lo esté midiendo. Entonces, ¿qué cambió? Fíjense acá, 2θ se midió hacia abajo porque se mide desde el eje, que es θ0, hacia el punto A. Como yo al punto A lo tengo acá abajo, θ es 2θ. Si yo hubiera tenido el punto A acá arriba, θ hubiera sido desde acá para arriba. Pero, ¿qué pasa?
este sistema, esta convención también considera que para abajo los valores de θ son positivos. Si yo hubiera usado la otra convención con A acá arriba, yo digo que los A son positivos de 0 para antihorario. ¿Se entiende? Que no hubiera variado, en todo esto no hubiera variado nada más que decir que θ es para abajo o θ es para arriba. Pero yo también estoy diciendo que θ para abajo son positivos y en mi otra convención θ hacia arriba es positivo. O sea que los resultados tampoco cambian. Es todo una decisión de cómo elija los sistemas. En un estado de 3 dimensiones puede haber un caso en el que estén las tres tengan un valor distinto de 0. En las tensiones dijimos que teníamos sigma x y z, las aplicadas, después los 3 cortes. Pero puedo tener que resulta que algunas de esas tensiones principales, 2 de ellas son iguales entre sí. Entonces tengo un estado cilíndrico. Por ejemplo, si yo analizo las tensiones en un domo semiesférico de un equipo sometido a presión, 2 tensiones son iguales, sigma 1 y 2 van a ser iguales, porque es por simetría de la esfera, 2 son principales, entonces puede tener un estado cilíndrico. Y un estado hidrostático o esférico, esto es lo mismo, hidrostático o esférico, es cuando las 3 tensiones principales son iguales. ¿Por qué se lo dice hidrostático? Porque si yo someto a un cubo a presión debajo del agua, ustedes saben que la presión no tiene dirección. O sea, ustedes si están metidos a 100 metros bajo el mar y hay una presión de 10 atmósferas, no es ni hacia arriba ni hacia abajo, no hay X y Z, la presión en todos los sentidos es igual. Por eso se llama hidrostático. O esférico, ¿por qué? Porque al ser las tres tensiones iguales es como una esfera. Como dice acá, la determinación de las tensiones principales, en este caso de 3 dimensiones, es una extensión del caso bidimensional. O lo podríamos ver al revés. Podríamos ver al caso más general del de 3 dimensiones, desarrollarlo, y que el caso de 2 dimensiones es un caso particular. Vamos a ver en el siguiente gráfico un plano con una dirección cualquiera, un plano JKL. JKL son las coordenadas donde el plano corta a los ejes coordenados. Después lo vamos a ver que esos son los que definen un plano como índices de Miller. Y los cosenos directores, L, M y N, son los cosenos de los ángulos que forman cada tensión principal respecto al sistema X y Z. Entonces, para el vector sigma 1 vamos a tener un X y Z, o sea, un coseno respecto de X, un coseno respecto de Y, uno respecto de Z, y lo mismo para sigma 2 y sigma 3. Entonces, en total vamos a tener 3 cosenos directores por cada tensión, que son 3, que es el caso más general. Fíjense que en el análisis es el mismo, tengo una tensión S total, que tiene 3 componentes, y antes habíamos visto el seno de θ y el coseno de θ, y ahora tenemos L, M y N porque tengo 3 ángulos. Acá está un plano cualquiera que corta en J, en K y en L. Tengo la tensión normal a ese plano. Después tengo las tensiones aplicadas, las normales sobre cada cara y las de corte. Entonces, ¿cuál es la solución? Es este sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones de 3×3, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sigma va a ser la incógnita y esto, sigma, tau, son datos. Hay una solución no trivial, porque obviamente si pongo que todo es 0, esas 3 ecuaciones se cumplen, pero bueno, yo tengo que tener más que una solución trivial, entonces tengo que considerar resolver ese sistema, por lo que
cuando yo quiero resolver ese sistema por un método analítico como puede ser Cramer, me dice que el determinante de la matriz tiene que ser igual a 0. Cuando yo hago el producto para el determinante, me queda esta ecuación 214, que es larga, que es igual a 0, y fíjense que es una función cúbica, tiene una constante por sigma al cuadrado, otra constante por sigma y un término independiente. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 van a ser las tensiones principales, que son las soluciones de esta ecuación cúbica. Obviamente, si es una ecuación cúbica, tiene tres raíces, que son estas tres, son solución del sistema. Y si sustituyo sigma 1 en este sistema, puedo despejar Lm y n. Si sustituyo sigma 2, puedo despejar Lm y n para sigma 2. Y si pongo sigma 3 en la ecuación, también resuelvo y me quedan Lm y n para sigma 3. Esta además tiene que cumplir una condición más, como son cosenos directores, el cuadrado de L más el cuadrado de M más el cuadrado de N para cualquier dirección tiene que valer 1. Es la suma de los cosenos. Y esta es la ecuación que en la práctica les va a ayudar a encontrar una solución trivial. Si ustedes ponen el sistema anterior con todas las igualdades igual a 0, no lo van a poder resolver. Entonces, esta es la ecuación, que es una condición que se tiene que cumplir para todos los vectores, pero además es la ecuación que le salva la indeterminación. Si analizamos las constantes que acompañan a sigma, obtenemos, por ejemplo, vamos con la más sencilla, sigma x más sigma y más sigma z, a ese se le llama invariante. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos de este sistema x y z a otro sistema x' y z', resulta que cuando resuelvo los dos sistemas, la suma va a ser igual a la suma de las principales. Por eso se llaman invariantes, porque tengo un sistema x, un sistema x' y un sistema principal, y en los tres la suma de las tensiones normales es igual. Y si yo planteo otro sistema x segunda, z segundo, también va a ser siendo. ¿Por qué? Porque las tensiones son las mismas y no importa respecto a qué plano las descomponga. Si no tendría sentido descomponer, haya un plano que descomponga y las tensiones no sean iguales. Entonces es bastante lógico, o sea, va más por el lado de la lógica que por la matemática. Como dijimos, tenemos la tensión total S, y esa S la podemos descomponer en dos tensiones, en un vector normal y en un vector tangente. Como son vectores, el cuadrado de la suma del módulo de sigma más el cuadrado del módulo de tau me da el cuadrado del módulo de S, una suma vectorial común. Entonces también, si descompongo esta S en sus tres componentes, también vale esto. Es decir, S se descompone en una normal y una tangencial o en sus componentes respecto de x y z. Entonces, como tienen que ser iguales su descomposición en uno u otro sistema, obtengo estas tres ecuaciones. O sea, la componente de esa x la puedo obtener de esta manera, sigma y de esta manera y sigma z de esta manera. También puedo obtener la sigma con sigma x y z, puedo resolver y obtener el valor de sigma. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiera calcular S, sigma y tau, lo voy a calcular de esta manera. Primero voy a calcular S al cuadrado, después sigma al cuadrado, y con estos dos valores voy a despejar tau. Es decir, para que en la práctica no empiecen ya con el pie izquierdo y no lo puedan resolver, cuando nosotros les pidamos S, sigma y tau, primero calculen S, sigma y tau sale de la diferencia de vectores esta.
no quieran calcular la tau por otro lado de manera independiente. Ahora, ¿por qué es tan importante determinar los planos principales? Bueno, porque, como dice acá, que la deformación plástica involucra tensiones de corte. Eso lo vamos a ver cuando veamos deformaciones de metales. Entonces hay que saber dónde están ubicadas estas tensiones máximas de corte. Obviamente, en los planos principales no hay corte. Entonces en esos planos principales no se va a producir deformación o desplazamiento. Acá se puede ver un par de combinaciones de L, M y N. Son casos particulares donde, fíjense, si esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado y lo sumo, me da 1. Pero para que estos dos valores den 1, la suma, L tiene que ser 0. Fíjense que este L0, en esta segunda M0 y en esta N0, o sea que son tres vectores normales entre sí. Si M, L, M y N toman estos valores que figuran acá, tengo estos valores de tau. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que sigma 1 era la máxima y sigma 3 era la mínima. Entonces, algebraicamente, tau 2 va a ser la mayor en valor. Por ende, de estas tres tensiones, sigma 2 es mayor de las tensiones o la máxima tensión de corte tau. Bueno, acá se ven esos planos que acabamos de mostrar en la tabla anterior, donde están los planos, las sigma 1, 2 y 3, y en estos planos no hay corte, pues son planos principales. El círculo de Moore para 3 dimensiones no es un círculo, mejor dicho, una esfera. Sigue siendo una representación en el plano, pero es bastante diferente a la de 2 dimensiones. En este caso tenemos 3 tensiones, sigma 1, sigma 2 de tracción y sigma 3 de compresión, y lo que vamos a obtener es un círculo por cada tensión. Entonces fíjense que este es el eje de 0, este es el eje 0, y tenemos hasta acá sigma 1, hallamos el centro de ese sigma 1 y trazamos el círculo este de radio 1. Después medimos sigma 2, hallamos el centro que está acá y trazamos el círculo 2. Y después tenemos la tensión 3, que en este caso como es de compresión es negativa, entonces se dibuja del 0 para la izquierda. Llegamos a su valor, entonces hallamos el centro de esa circunferencia y dibujamos el tercer círculo. Como pueden ver, primero tienen que ser siempre tangentes, los tres. Los dos de adentro no pueden estar separados, son tangentes en sigma 2. Y el grande tiene que contener a los dos más chicos y también tiene que ser tangente acá y acá. No puede haber separación entre círculos, tiene que ser tangente en este punto, en este y en este. Y el grande contener a los dos chicos. Y como pueden ver, vamos a tener 3 tensiones de corte. Acá tenemos una un poco más chica y acá tenemos la más grande en módulo. ¿Tá? Es la que habíamos dicho hoy, que tau 2 era la más grande, pero fíjense que acá tau 1 es menor. A diferencia de las tensiones principales, sigma 1, 2 y 3, habíamos dicho que la 1 era la mayor y la 3 era la menor. Bueno, acá numéricamente la tau 2 es mayor, pero no se le puso tau 1. ¿Tá? Pero es otro tema de convención. Mientras ustedes sepan qué es la mayor, la menor, después los números son los que mandan. Bueno, acá tenemos un par de casos particulares de círculo de Moore para situaciones como, en el primer caso, tengo un sigma 1 de tracción, un sigma 2 que no tiene valor, es 0, pues no existe, y una sigma 3 que tampoco existe.
O sea que tengo un cubo que está solamente traccionado en la dirección 1. Entonces, dibujo sigma 1 hasta acá, hallo el centro, hago el círculo y fíjense que sigma 2 y 3 valen 0. Serían ese punto que está en el origen. Entonces, la única tensión que existe es esta, que es el radio. ¿Y qué es el radio? Sigma 1 sobre 2. La mayoría de estas ecuaciones salen tanto de resolver todas las ecuaciones que vimos hasta el momento, como de nada, de ver el círculo. O sea, las ecuaciones y el círculo son lo mismo. El círculo es la representación gráfica de las ecuaciones, entonces no puede haber discrepancia. Si no, estamos haciendo algo mal. Si no, los gráficos no me cierran con los números, algo estamos haciendo mal. Bueno, y acá tenemos otros casos donde es el mismo que el anterior, nada más que en vez de ser de tracción, hay una sigma 3 que es de compresión. Fíjense que el círculo es el mismo, pero para la izquierda. Después tenemos un caso donde tenemos lo que se llama biaxial, donde tenemos una tensión sigma 1 y una tensión sigma 2, las dos de tracción. En la 3 no hay nada. Y bueno, tenemos un círculo sigma 1, que es este grande, un sigma 2, que es la mitad, tenemos este círculo, y sigma 3, que es el punto acá. Y fíjense, en este último caso, tengo las tres tensiones. Sigma 1 hasta acá, sigma 2 y sigma 3 hasta acá, que coinciden y es un punto, y el círculo va de sigma 1 a sigma 3. Es este circulito. Fíjense, si comparo todos estos casos, este es tracción uniaxial, este es compresión uniaxial, esta es tracción biaxial con dos tensiones sigma 1 y sigma 2, uno a la mitad de la otra. Y acá tengo un estado triaxial con tres tracciones. Lo que me hace acá a mí, si se fijan, es cambiar los radios del círculo de Moore. Es decir, que el sistema de tensiones principales me cambian los diámetros del círculo de Moore, más allá de la posición. ¿Y qué me define el tamaño o diámetro de los círculos? Obviamente el tau de corte. Yo tengo un círculo pequeño, tengo un tau pequeño. Si tengo un tau grande, tengo un círculo grande. Y después vamos a ver en qué afecta a la deformación de los metales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de deformaciones, porque obviamente van vinculadas a las tensiones, y eso se debe que nosotros en la realidad, en la práctica, siempre medimos deformaciones. Eso lo van a ver en el práctico de extensometría, de que nosotros lo que medimos siempre es cuánto un cuerpo deforma. Yo puedo medir cuánto pasa de una barra de 1 metro a 1 metro con 2 milímetros, y de manera indirecta calcular las tensiones. No hay una manera directa de medir la tensión. Yo no pongo un aparato sobre una barra y me dice la tensión. Lo que mide es deformación y se hace el pasaje a las unidades de tensión, que son a los que a nosotros nos interesa. Vamos a considerar que el cuerpo nuestro no se desplaza. ¿Por qué? Porque si el mismo punto de un cuerpo yo paso de una posición Q a una Q', podría ser o traslación de ese punto o deformación. Entonces, nosotros consideramos que es todo estático, pues si no, tengo que considerar la deformación más el movimiento. Entonces, nosotros solamente vamos a estudiar los cambios en las coordenadas de un punto por deformación. La deformación está dada por dos tipos, o la suma de ambos efectos, sea con el cambio de volumen, o sea, una pieza se dilata térmicamente o se estira por una tensión aplicada, o también
puedo distorsionarlo, es decir, cambio su forma, puedo tomar 3 puntos que terminan en un triángulo, y cuando aplico la carga, esos 3 puntos se mueven, cambiando la forma del triángulo, pero sin variar la distancia entre ellos. Entonces, una deformación puede ser el cambio de volumen, o la distorsión de la forma, o la suma de los dos efectos. Si las deformaciones son muy pequeñas, estamos en el rango de elasticidad. Ahora, cuando las deformaciones son mayores, estamos en rangos de plasticidad, y como nosotros dijimos, es el área que a nosotros nos interesa, porque el fin nuestro es deformar materiales para confeccionar piezas. Igualmente tenemos que hacer un pequeño repaso por la parte de elasticidad, porque a veces, dependiendo del caso, por ejemplo, la medición de tensiones en un cuerpo o en un órgano de máquina, las celdas de carga que miden las deformaciones trabajan en el rango elástico. Entonces, tenemos que saber un poco de elasticidad para la parte de medición. Bueno, esta teoría es un poco básica de cualquier libro de ingeniería, que si tengo dos puntos A y B separados, bueno, cuando aplico una carga y se deforma, nos aparecen los diferenciales, un concepto bastante universal que tampoco me quiero detener a analizar porque no quiero hacer el video demasiado largo. Lo que acá me está diciendo que una deformación en una dirección no solamente se debe a el efecto de una de sus dimensiones, sino también tienen efectos las direcciones normales. ¿A qué voy? Cuando ustedes traccionan una barra, se hace, cuando ya estoy cerca de la rotura, se hace un necking o un cuello, que es donde se produce la rotura. En materiales dúctiles una rotura tipo copa. Entonces yo tengo un adelgazamiento en el diámetro, tengo una contracción. Y ustedes dicen, pero no hay ninguna tensión de compresión en la barra como para deformarla. Bueno, yo si bien estoy haciendo una tracción pura y la barra se está estirando, normalmente aparece, ya lo van a ver por Poisson, una contracción lateral sin tensiones aplicadas. Eso se debe a la constancia de volumen del material. El material gana en una dimensión, por lo ende se tiene que achicar en la otra. Pero bueno, esto es lo que dice un poco, es el efecto de una deformación en un sentido y las deformaciones en los sentidos normales. Bueno, acá podemos ver que tenemos los casos de deformación por una simple rotación. Fíjense, acá aplico un esfuerzo de corte y el cuadrado, el elemento inicial se deforma, pero no hay rotación del elemento. Parece que rota, pero no rota. Fíjense lo que está haciendo esta parte, esta arista del elemento pasa acá y esta acá. Hay una deformación sin rotación. En este caso, al revés, el elemento se mantiene la forma, pero rota. Acá sí rotó. Y en esta es la forma en la que ustedes estudian el corte o la viscosidad en los fluidos. Ustedes aplican una tensión de corte acá y tengo esta deformación del elemento, esta deformación gamma. Bueno, acá seguimos, vamos a seguir pasando rápido. Tan solamente las definiciones de gamma, que es ese ángulo por el cual se deforma el elemento. En un sistema complejo de 3 dimensiones tengo gamma sub xy, gamma xz y gamma yz. O sea, las deformaciones, vamos a imaginar un cubo, se deforma en todos los sentidos. Y este es el efecto de yo analizo el punto a donde se mueve, cómo el punto se mueve
su diferencial u respecto de y, b respecto de x, es decir, el efecto que tiene la deformación en todos sus sentidos respecto a la deformación angular. Así como vimos hasta el momento que teníamos un sistema de tensiones principales, sigma 1, 2 y 3, y sus planos principales, que también iban a tener su normal con sus cosenos directores, también existe análogamente las direcciones principales de deformación. Es decir, yo también voy a calcular un epsilon x y z, y esas deformaciones puedo calcularles sus deformaciones principales, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, sus respectivas gamma 1, 2 y 3, y como son vectores, ojo ahí, son vectores, entonces también van a tener direcciones principales de deformación. Después cuando vean las ecuaciones van a ver que son análogas, muy similares, salvo pequeños detalles, a las de tensiones principales. Como dice acá, si el cuerpo es continuo e isótropo, las direcciones principales de las tensiones y de las deformaciones coinciden. Obviamente, si yo tengo una tensión en una dirección, la pieza se va a deformar en esa dirección. La deformación, como ya lo dijimos, puede producir cambio de forma y de volumen, o sea, se puede agrandar o achicar o cambiar de forma una, la otra o ambas. En la dilatación volumétrica, la dilatación la puedo considerar como la suma de las deformaciones en cada dirección. Bueno, hasta ahora hablamos de tensiones y deformaciones. Ahora hay que vincularlas, si no, si las trabajamos por separado, sí, obtenemos valores, pero no nos sirven de mucho. Ustedes ya saben hasta acá algo tan sencillo como el módulo de elasticidad E y la ley de Hooke, donde me dice que la tensión aplicada es el módulo de elasticidad por la deformación en esa dirección. Es una ley que me dice cómo se comporta un material elásticamente, que me está diciendo que la tensión y la deformación son lineales. A medida que yo tensiono, deformo más de manera lineal. Y esta tensión es válida, o esta ley de Hooke es válida para, por ejemplo, una barra traccionada normalmente. Después vamos a ver que es necesario, en realidad esta es una simplificación de una expresión más general donde tiene en cuenta el efecto de las otras tensiones en las otras direcciones. Vamos a ver que la ley de Hooke es más amplia y esta es una simplificación en realidad. Para ello es necesario definir la relación de Poisson. ¿Qué es la relación de Poisson? Es el cociente de las deformaciones. Si yo despejo de acá, me va a quedar que es la deformación en Y dividido la deformación en X si estuviera traccionando. Por ejemplo, como ya comenté el ejemplo, una barra yo estoy traccionando, se estira y se contrae haciendo un cuello. Entonces, ese valor, si yo lo espejo, es negativo. ¿Por qué? Porque siempre hay una contracción por el tema para mantener el volumen constante. Yo no puedo estirar en todas las direcciones, si no estoy teniendo una dilatación que generalmente es térmica. Pero cuando yo someto un cuerpo a una o dos tensiones, en la otra tiene que haber una pérdida de esa dimensión. Entonces, ahí aparece el valor negativo. Y el cociente me da el módulo de Poisson, que es algo muy propio de cada material. Son valores tabulados. Si ustedes hacen un ensayo y sacan ese cociente, les da valores no muy diferentes a los que ya se conocen. Y es algo propio del material y nos dice cómo reacciona el material a una deformación producida por tracción y su angostamiento. Entonces, relaciona las deformaciones en dos sentidos diferentes. Por ende, ahora la ecuación o la ley de Hooke, si yo tacho de
del negativo para allá y de espejo sigma es la que ustedes ya conocen. Lo que acá hice es agregar que la deformación es efecto de la tensión aplicada en la misma dirección en X y el módulo de elasticidad, pero además tiene el efecto de las otras dos tensiones aplicadas por el módulo de Poisson. Fíjense, análogamente, si yo tengo la deformación E sub I, tengo la tensión E sub I. Y si otra vez tacho del menos para la derecha, tengo la ley de Hooke clásica, pero le estoy agregando cuánto me deforma la tensión sigma X, sigma Y a esta tensión. O sea, estoy considerando los efectos de las tensiones en las otras dos direcciones. Si coloco las tensiones de corte en el cubo unitario, las tensiones de corte van a ser G por gamma XY, fíjense, tau y Z, G por gamma y Z, y esta es también una ley análoga a o una definición análoga a la de la ley de Hooke, el valor de E. Acá tengo el valor de G. El valor de G es el módulo de corte. E es análogo a E, es para tracción y G es para corte. También sale de ensayos y es propio de cada material. Definimos el módulo de bulk o módulo elástico volumétrico K, es otra propiedad del material, es otra constante elástica y está definida como la tensión hidrostática dividido el cambio de volumen. Es una de las constantes por ahí menos utilizadas, pero bueno, se las nombro. Entonces, las constantes elásticas de un material son el módulo de elasticidad, el módulo de corte, el coeficiente de Poisson y el módulo de bulk. Estas tres están relacionadas de esta manera. Yo puedo calcular dos de ellas y la tercera salen por estas relaciones, la 4,6 y la 4,7. Tal como dice acá, si el sólido es isótropo y homogéneo, solamente existen dos constantes elásticas independientes. La tercera es dependiente de las otras dos. Siempre con el ejemplo de la barra sometida a un esfuerzo de tracción, si yo quiero saber qué energía elástica necesito para deformar esa barra, un valor determinado, la energía necesaria, como por definición de energía elástica, es un medio de la carga dividida la deformación. Para los valores que nosotros o la nomenclatura que venimos utilizando, esta deformación por unidad de volumen la puedo escribir como un medio de la tensión de tracción por la deformación. O bueno, con los valores de deformación y el módulo de elasticidad. Cuando hay corte puro, tengo una ecuación análoga, pero para ¿qué identifica al corte puro? La tensión de corte y la deformación de corte. Tengo esta tensión, esta deformación, o también puedo tener la deformación y el valor de G que también o es tabulado o lo calculo en base a los otros dos valores. Ahora, esto es cuando las dos ecuaciones, la 4D y la 411, están definidas para o tracción pura o corte puro, o sea, un estado simple. Ahora, cuando tengo un estado tridimensional, un estado complejo, o sea, tengo tres tensiones más tres cortes, obviamente tengo esa energía. Lo bueno de la energía es que es un escalar, no es un vector. Entonces basta con sumar los efectos de cada una. Va a ser un medio por el producto de una tensión por su deformación, la otra tensión por la otra deformación y después las tensiones también para el corte. Las tres de corte y las tres de tensión.
Bueno, nada, puedo trabajar un poco matemáticamente y también vale que el valor anterior de todo de ese choclo complejo es lo mismo que sigma 1 por E1 más sigma 2 por E2 más sigma 3 por E3, o sea, las tensiones principales y las deformaciones principales. ¿Por qué vale esta también? Y porque habíamos dicho que no importa en qué sistema yo esté analizando las tensiones, van a ser todas distintas porque el sistema cambia. Entonces, no importa cuántas tensiones tenga, el efecto es el mismo. Entonces, no puedo tener dos sistemas distintos que me den valores de energía distintos. Sería contralógica. Entonces, vale esta. Entonces, muchas veces, si ya tenemos que calcular las tensiones y deformaciones principales, por algún motivo, reduce un poco, simplifica un poco las cuentas. Reescribiendo un poco la ecuación, me deja dos grandes términos, por lo cual el primero es la energía de distorsión y la segunda la energía de dilatación. Siempre hablando de elasticidad, estamos en el campo elástico, entonces un miembro es la energía que se necesita para distorsionar el elemento y el otro es la energía que se necesita para dilatarlo. Puede ser que uno de los dos miembros sea cero, no necesariamente. Bueno chicos, y hasta acá llegamos con la parte de tensiones y deformaciones. Ya el próximo video vamos a empezar a hablar, o vamos a hablar todo el video de criterios de fluencia, para que puedan hacer el práctico. Bueno, hasta el próximo video.